nuevo un capítulo del mundo que se avecina. Estamos en el bloque dedicado a ética de la virtud en la era tecnocientífica y vamos a abrir esta semana un nuevo capítulo sobre los sistemas de inteligencia artificial, la algorética, qué es eso de la inteligencia artificial. Y para ello contamos, como en todo este bloque, con la presencia del profesor Alfredo Marcos. Bienvenido. Alfredo Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Nos ha ido acompañando estos últimos capítulos en los cuales hemos podido explorar con él cuál es el objetivo de la filosofía de la ciencia, en qué momentos de la posmodernidad estamos, cuáles los límites de esa propia ciencia. Entendemos o no que existe una naturaleza humana. La última semana comentamos si la ideología del transhumanismo y el tema de mejorar al ser humano biotecnológicamente, pues hacia dónde nos podía llevar. Yo creo que esta semana podríamos abordar el otro episodio de mejoramiento que algunos plantean, que es el hibridarnos con la máquina y con la inteligencia artificial, ¿no? Y por lo tanto, yo, Alfredo, te pediría si es que debemos temer a esa inteligencia artificial. Pues yo diría que en principio no. Es decir, que la actitud correcta ante las tecnologías, ante las nuevas tecnologías, es una actitud, por decirlo con Heidegger, una actitud de serenidad. Es decir, una actitud que nos permita decir sí y decir no a las tecnologías, no una actitud tecnofóbica en absoluto. Es decir, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, lo que llamamos inteligencia artificial ya está entre nosotros y nos resulta útil en muchas tareas, nos ayuda en muchos aspectos, mejora nuestras vidas en muchos aspectos. Por lo tanto, no tendría ningún sentido hacer una impugnación general de la inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros dejamos huella sobre los sistemas digitales, ellos también dejan huella sobre nosotros, es decir, nuestra acción tecnológica es interacción, de manera que lo que hacemos con la tecnología, en cierta medida la tecnología lo hace con nosotros, y eso puede ser para bien o para mal. Y es importante saberlo, es importante distinguirlo, es decir, tener criterios para saber en qué medida la inteligencia artificial ayuda, nos facilita la vida, nos la mejora, y en qué medida puede devastar la esencia humana, que decía Heidegger. Y eso depende, yo creo, que sobre todo de un aspecto interpretativo, es decir, depende de cómo interpretemos la inteligencia artificial. Si la interpretamos en un cierto sentido, puede ser devastadora para el ser humano. ¿La fuerte, por ejemplo, la general? Bueno, es que se suele distinguir entre inteligencia artificial débil o específica, que nos sirve para resolver problemas concretos. Esa no hay problema, ¿verdad? Entiendo que no. Es la que tenemos ahora. Pero depende cómo se use. Por ejemplo, puedes tener inteligencia débil o específica para el uso de armamento. Y entonces uno puede preguntarse si delegamos las decisiones del uso de armamento en ciertos algoritmos de inteligencia artificial, hasta qué punto esas decisiones deben quedar completamente automatizadas, cuándo deberíamos recuperar el control de las mismas, etc. O sea, no por ser débil la inteligencia artificial es mejor o peor, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Y tenemos la promesa, quizá, de una inteligencia artificial fuerte, pero desde mi punto de vista se cree que acumulando inteligencia artificial débil llegaremos más cerca, cada vez más cerca de una inteligencia artificial general o fuerte. Cuando dices fuerte general es muy parecida a la humana. Muy parecida a la humana, que sea capaz de sentido común, que sea capaz de enfrentarse a situaciones radicalmente nuevas. ¿Creación? Que pueda ser creativa, que pueda tener una cierta sensatez. ¿Sensibilidad? Y perspectiva general. Perspectiva general. Claro, entonces yo creo que desde la distancia a la que estamos de la inteligencia, de esa llamada inteligencia artificial fuerte
o general, es la misma que la distancia a la que estábamos en el Neolítico. Es decir, no creo que estemos avanzando hacia esa frontera. Yo creo que podremos seguir cada vez acumulando inteligencias artificiales limitadas, específicas, sin que eso nos acerque en nada a la inteligencia artificial fuerte, porque el salto es un salto de carácter ontológico, no tecnológico. Explícame esto. A ver, yo te escuché en el seminario de la huella digital que se realizó en la Fundación Pablo VI. Sí. Bueno, yo quedé como asombrado porque tu primera intervención, que hablabas de esto, ¿no?, en el seminario, era poner en duda incluso la propia terminología de inteligencia artificial. Bueno, la terminología es circunstancial. Bueno, pero no podemos hablar de inteligencia artificial. Sí, podemos hablar porque de hecho se ha impuesto esa terminología, pero es bueno reflexionar sobre la misma y ver si de hecho tenemos que aceptarla acríticamente. Por ejemplo, Luc Julia, que es uno de los creadores del sistema de asistencia por voz Siri, ha publicado un libro hace no mucho que se titula La inteligencia artificial no existe. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que la inteligencia artificial no existe. Lo que existen son sistemas de inteligencia artificial. Creo que leí un artículo tuyo, sistemas de control delegado que utiliza inteligencia artificial. Claro. Algo así. Sí, si se me permite puedo poner un ejemplo. Existen, por ejemplo, sistemas de lavado. Todos tenemos en casa un sistema de lavado. Pero el sistema de lavado no es solo la lavadora, es el aporte de agua, es el detergente, es el saber hacer de las personas que la utilizan, es incluso el concepto de ropa, el concepto de vestimenta humana, de lo que es una mancha en una vestimenta humana. Todo eso forma, además de normativa, leyes, costumbres, etcétera, todo eso forma parte de lo que podríamos llamar un sistema de lavado. Es decir, en todo sistema tecnológico está integrado el ser humano. Entonces, si hablamos de un sistema de inteligencia artificial, tenemos que pensar que en ese sistema está integrado el ser humano. Siempre estará el ser humano. El ser humano es el que fabrica el sistema, el que introduce los datos, el que interpreta los datos, el que mantiene. Mantener quiere decir tener de la mano, es decir, hay una mano humana que sostiene, que mantiene esos sistemas, que los repara, etc. Entonces, si lo que decimos es que hay un sistema de inteligencia artificial y pensamos que dentro de ese sistema está el ser humano, entonces el término es perfectamente adecuado. Es un sistema de inteligencia artificial. De soporte a la inteligencia humana. Pero en ese sistema lo que es inteligente no es artificial y lo que es artificial no es inteligente. Es decir, en un sistema de inteligencia artificial lo inteligente son los humanos, que lo producen, que lo fabrican, que lo interpretan, etc. Entonces, es un sistema de inteligencia artificial en el cual están integrados seres humanos, en su conjunto funciona como un sistema inteligente, pero en ese sistema lo inteligente no es artificial y lo artificial no es inteligente. Esa es mi posición. Entonces, probablemente sería mejor denominarlo de otra manera. A estas alturas es muy posible que ya no podamos cambiar está extendido el término. Entonces, por lo menos seamos conscientes de esto, que un sistema artificial en el cual dejásemos solo la parte artificial del sistema no sería inteligente en ningún sentido de la palabra. Pero cuando hablan de hiperinteligencia, ¿no?, digo, los tecnoentusiastas que dicen, no, es que estáis hablando en términos todavía de estos sistemas de soporte a la inteligencia humana, donde estáis viendo que el ser humano todavía está tomando la decisión, aunque ayudado por estos algoritmos, pero nos están profetizando, si me permites la palabra, que esa hiperinteligencia, esa superinteligencia fuerte, precisamente lo que va a hacer es que no sea necesaria la intervención humana. ¿Eso tú lo ves como una fantasía o un peligro? Si tuviese que utilizar jerga filosófica, lo veo como un error categorial. Es decir, se está confundiendo lo que es la inteligencia, el tipo de cosa que es la inteligencia. Porque en un sistema de inteligencia artificial, cuando nos quedamos solo con la parte artificial,
ahí no hay más que una serie de procesos físicos en los cuales no hay intencionalidad, no hay significado, no hay datos, no se puede hablar de datos porque no se dan a nadie, no se puede hablar de información porque no informa a nadie. Yo en el seminario que tuve el honor de asistir y de compartir contigo sobre la huella digital, hablaba de el efecto Toy Story. La famosa serie de dibujos animados, de películas de dibujos animados Toy Story, en la cual el niño bueno, pues imagina que los juguetes juegan solos cuando él está fuera del cuarto. Nosotros tendemos a imaginar las cosas así, tendemos a pensar que todo un sistema tecnológico sigue funcionando como tal cuando no hay un ser humano que lo mire o que lo utilice o que lo diseñe o que lo interprete. Y no es así, es decir, hay un cambio ontológico. En el momento en que desaparece la mirada humana, los sistemas tecnológicos se aplanan, se convierten en simples sistemas físicos. Imaginemos una pantalla, estamos viendo la pantalla de nuestro ordenador y ahí lo que hay es ciertos puntos iluminados y otros que lo están menos o de otro color. Y cuando yo lo miro, eso se convierte en un texto, en letras, en información, en datos. En el momento en que yo no lo miro, simplemente son luces que se encienden y se apagan. Es una entidad física, pero no una entidad semiótica, que tenga significado, que tenga, a la cual le podamos aplicar con propiedad términos como datos, como información, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nuestra imaginación no da para tanto. Es decir, cuando uno abre la nevera siempre encuentra la luz encendida. Y cuando el niño de Toy Story acude a su cuarto de juego, siempre encuentra que juguetes con los cuales él mueve y él anima, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se cierra la nevera? Pues que se apaga la luz. Y, o lo sabemos o a veces nos cuesta imaginarlo porque siempre que la abrimos está encendida, ¿no? Hay otra cosa que da miedo, que es el algoritmo. El algoritmo, ¿no? ¿Nos puedes un poco definir desde el punto de vista de un filósofo, ¿no?, lo que es el algoritmo, para después entrar al tema de la ética de los algoritmos, ¿no? Pero, ¿qué es un algoritmo? Sí, un algoritmo es una serie de instrucciones que se le pueden transmitir o que se le pueden incluir a una máquina, y conforme a las cuales pues, va realizando sus procedimientos. Actualmente lo que se entiende por algoritmos suelen ser procedimientos para encontrar correlaciones dentro de un gran conjunto de datos, dentro de un Big Data. Es decir, uno le da al computador un histórico de datos y se le pide al computador, mediante un algoritmo, mediante un procedimiento, que encuentre correlaciones entre esos datos. Básicamente se trata de eso, pero nadie supone ni imagina siquiera que el ordenador entienda algo de lo que está sucediendo. Sencillamente, de un modo mecánico, busca correlaciones en una gran masa de datos. Pero claro, fíjate que hasta el Papa Francisco, es decir, la Iglesia Católica, ¿no?, bueno, Papa Francisco ha utilizado bastante el término en los seminarios de preocupación por la Iglesia, para saber cuál es nuestro discurso, ¿no?, como cristianos, el término algorética, ¿no? Me hizo mucha gracia, está muy bien. ¿Qué es la algorética? ¿O qué crees que podría ser la ética de los algoritmos? Claro, supongo que la ética de los algoritmos es la ética de las personas que utilizan los algoritmos. Ah, o sea que estamos hablando de la ética. Yo entiendo que los algoritmos como tal, que no son más que procedimientos automatizados para buscar correlaciones, ni son buenos ni son malos, ni entienden siquiera qué es ser bueno o ser malo. Es decir, siempre tiene que haber dentro de ese sistema personas por medio que sean las que le pongan finalidades a esos algoritmos, que sean las que los diseñen, las que los utilicen, las que los filtren, las que los legislen. Y ahí a esas personas sí que se les puede pedir un cierto compromiso ético. Eso es así. Ahora bien, existe una tendencia, yo lo observo en muchos organismos internacionales, en la Unión Europea, en
en la ONU, etcétera, de ir directamente a la cuestión ética. ¿Qué pasa con la ética de los algoritmos? Yo creo que antes de abordar la cuestión ética hay que resolver o hay que abordar las cuestiones ontológicas y epistemológicas. Si no entendemos bien qué es la inteligencia artificial, qué es un algoritmo, y no entendemos bien qué rendimiento epistémico tiene, es decir, qué nos enseña, entonces difícilmente podremos abordar las cuestiones éticas. Las cuestiones éticas van en tercer lugar. Primero hay que discutir estas dos cosas. Claro, pero ahí se cruza el tema también de la responsabilidad, que lo profundizaremos en el próximo capítulo, ¿no? Si la toma de decisiones humanas hasta ahora han sido gracias a la inteligencia, o bueno, vete tú a saber, inteligencia o no humana, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ahora delegamos, o parece que la posibilidad que nos permite esta inteligencia artificial es delegar en esos algoritmos, en esta inteligencia artificial, si quieres parcial o débil, pero que cuando sumas, pues a veces una decisión compleja por varios algoritmos o por varios enfoques de la inteligencia artificial puede convertirse en una decisión casi humana, ¿no? A lo mejor no porque el robot humanoide o autónomo, ¿no? Esa personalidad jurídica que el Consejo de Europa ha definido, ¿no? Como persona electrónica, robots humanoides autónomos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, pues para conducir, ¿no? O sea, es el clásico ejemplo, ¿no? De qué pasa con un tren o un elemento que no haya decisiones humanas, sino que sean del algoritmo, el sistema financiero o la guerra, ¿no? Es decir, que haya en estos momentos que tenemos estos temas tan complejos, ¿no? De geoestrategia, pues que, bueno, esos algoritmos pues decidan y el humano pues vaya ya arrastrado hacia un conflicto en este caso, pues porque parcialmente el algoritmo ha decidido una serie de cosas, ¿no? Hombre, ¿tú no crees, por tanto, que sí que ha de haber una preocupación no solo por los humanos que programan, sino a medida que se decidan, o estos algoritmos decidan y deleguemos, haya unos valores, algo, ¿no? Algo que sustente esas decisiones, ¿no? Sí, me parece que se les podría llamar perfectamente sistemas de control delegado. Ya. Porque realmente los sistemas automatizados no toman decisiones. Quien toma la decisión es quien decide delegar el control en ese sistema. Por tanto, los delegados, esto es lo que me interesa, ¿no? Claro, entonces, si yo decido delegar en un sistema automático un cierto proceso, soy yo el que me hago responsable de esa decisión y de todas las subdecisiones que puedan pender de ella. Por ejemplo, si tengo un coche de conducción autónoma, puedo decidir dejarlo conducir autónomamente durante 10 kilómetros o durante media hora o en ciertas circunstancias o no cerca de un colegio o qué sé yo. En todo caso, soy yo como propietario, usuario o diseñador del automóvil o legislador quien decido tomo una decisión, la decisión de delegar en ese sistema automático la conducción. Y hay que saber si estoy legitimado para tomar esa decisión, si estoy legitimado para delegar en ese sistema, durante cuánto tiempo es sensato que haga esa delegación, porque cuanto mayor sea el tiempo, más probable es que aparezcan elementos no previamente considerados por el algoritmo. ¿Cuándo debo recuperar el control sobre esa decisión? Si es reversible la delegación de control, es decir, si yo delego el control en un algoritmo, ¿puedo recuperarlo? Y todo eso son cuestiones ético-políticas, legales, etcétera, que afectan a los seres humanos. ¿Y que se están desarrollando y trabajando en ellas? Por supuesto, sí, claro. Sí. O sea, te consta... Me consta que para diseñar automóviles de conducción autónoma hay que hacer una reflexión ética previa, eso es así. Y que después el usuario podrá delegar en ese sistema durante un cierto tiempo. Lo mismo en los sistemas que ayudan al diagnóstico médico, pero no se puede automatizar por completo el diagnóstico médico. Es decir, no podemos tomar la decisión, nosotros, los humanos, de delegar ese proceso, de delegar el control de ese proceso
por completo en un sistema automático y sin posibilidad de reversión. Es decir, entiendo que siempre tendría que haber un médico que tuviese la capacidad, la posibilidad incluso de actuar en contra de las indicaciones de un algoritmo. En un capítulo hablamos de los límites de la ciencia. Cuando estuvimos conversando sobre el hombre mejorado en cuanto a la genética, dijimos que uno de los límites o línea roja podía ser pues, no incidir en la línea germinal. Casi entiendo que lo que estás diciendo ahora es no dejemos a la inteligencia artificial, no dejemos los humanos de estar detrás de ella, ¿no? y de responsabilizarnos de esas decisiones que deleguemos, ¿no? Yo entiendo un poco, para ir cerrando el capítulo, ¿no? Entiendo que ese es el valor ético que se puede en estos momentos reflexionar, incluso anticipar, ¿no? Por estos expertos que nos anuncian un riesgo existencial, ¿no? Nick Bostrom, ¿no? Tiene un libro que se titula Superinteligencia, lo hemos citado en algún otro capítulo, ¿no? Un profesor de Oxford que, bueno, que en su línea transhumanista al principio animaba a esa superinteligencia como algo maravilloso y que en las últimas publicaciones parece como que es más prudente. Hemos dicho que una de las virtudes que debemos tener en este mundo que se avecina es la prudencia, y por lo tanto, bueno, me quedo con la reflexión de efectivamente siempre habrá un humano detrás con unas virtudes, con una responsabilidad, ¿no? Y de alguna manera en este mundo que se avecina, que ya veis que es complejo y que está como lleno de riesgos, ¿no? Pues por ahí vamos, ¿no? Tenemos unos 5 minutos si quieres redondear esa idea, ¿no? Sí, yo por un lado diría, desde el punto de vista ontológico no hay inteligencia artificial, lo que hay son sistemas de inteligencia artificial, dentro de los cuales lo artificial no es inteligente y lo inteligente no es artificial. Y después está la cuestión epistemológica, es decir, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Los algoritmos no predicen. Yo creo que esto es otro malentendido. Es decir, no hablan en futuro, hablan en condicional. No nos dicen cómo van a ser las cosas, nos dicen cómo serían las cosas si todo siguiese siendo como viene siendo. Es decir, están afectados por los mismos problemas que tiene la inferencia lógica, perdón, la inferencia inductiva en lógica. Es decir, en lógica sabemos que la inducción es un tipo de inferencia, un tipo de razonamiento que es muy útil, que lo utilizamos continuamente, pero que no aporta seguridad en las conclusiones. La inteligencia artificial, en líneas generales, está afectada por la misma debilidad. Es decir, un sistema de inteligencia artificial no predice, no habla en tiempo futuro, sino que hace modelos y habla en modo condicional. Es decir, lo que nos dice es, si todo sigue siendo como el histórico de datos que me habéis dado, entonces, si esto fuese así, sucedería esto. Bueno, por lo tanto, si viviésemos en un mundo perfectamente regular, podríamos encomendar todas nuestras decisiones a un sistema automático. Pero es que el mundo en el que vivimos, el universo, la realidad en la que vivimos es muy peculiar. Está compuesta de regularidad y novedad. Entonces, hay suficiente regularidad como para que podamos entenderla, pero al mismo tiempo esa regularidad está salpicada por novedades que no podemos predecir. Por lo tanto, no podemos delegar definitivamente el control de nuestra vida en un sistema automático. Y esto se deriva de las condiciones epistémicas de ese sistema automático. Entonces, cuando nos planteemos los problemas éticos, preguntémonos antes qué es lo que nos aportan epistémicamente esos sistemas y qué son desde el punto de vista ontológico. Y entonces, cuando lleguemos a lo ético, ya nos daremos cuenta de cuáles son las preguntas. Las preguntas son de este estilo. ¿Quien delega el control de un proceso está legitimado para hacerlo? Eso es fundamental, ¿no? En países democráticos en los que, bueno, hasta ahora la delegación ha sido precisamente en humanos, pero de una forma democrática, y asumen también una transparencia, una lógica. La transparencia también es otra. ¿Cómo? Bueno, ¿puede, por ejemplo, un banco delegar todo el sistema de relación con los clientes, sobre todo con los pequeños clientes, especialmente molestos en la ventanilla,
puede delegarlo todo a un sistema automático? Y ahí están los sesgos también, ¿Es legítimo, ¿no?, que lo haga? Los sesgos, agencias de seguros, ¿no?, compañías de seguros, ¿no?, donde también se determina... Claro, y en los sistemas penales, por ejemplo, podemos delegar el sistema de penas o de concesión de grados o de libertad condicional a un sistema automático. ¿Podemos hacerlo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Es legítimo que lo hagamos? ¿Cada cuánto hay que revisarlo? Bueno, algunos dicen que todo esto se solucionaría si los algoritmos fuesen transparentes, si creásemos algoritmos cuyo funcionamiento pudiésemos entender siempre. Sí. Yo soy bastante escéptico al respecto, porque los algoritmos nos permiten acelerar ciertos procesos y la supervisión de esos algoritmos retrasa los procesos. Entonces, habrá ciertos procesos que ni siquiera nos interese supervisarlos, como puede ser, pues, sistemas algorítmicos para recomendación de consumo, pues ni siquiera me interesa. En cambio, para algunos aspectos críticos sí que puede interesar que esos sistemas sean transparentes, sean auditables, sean revisables. Pero entonces perdemos la ventaja de la aceleración que nos producen. Pero me quedo con la idea de esa transparencia, de esa prudencia, como siempre estamos en este bloque viendo que la prudencia es una gran virtud, ¿no? Y si te parece, Alfredo, pues seguimos con este tema de la responsabilidad, de la libertad en un entorno digital, a partir de lo que hoy nos has estado comentando la próxima semana. O sea, que quedas invitado para seguir debatiendo sobre esos temas. Muchas gracias. Muy bien, encantado y muchas gracias.